al pago esto. Pero, Está como taranas. ahora sí. Buenas noches, señores. Vamos a iniciar nuestro webinar enfocado en calderas perpetuales en la industria. Mi nombre es Samir Suárez, soy ingeniero mecánico, graduado de la Universidad Mayor de San Simón. Tengo especialidad en diseño de facilidades industriales, transporte de hidrocarburos, litio, e hidrógeno verde y maestría en diseño de procesos químicos. Actualmente soy ingeniero de proyectos para YPF Transporte, perdón, YPF Refinación, y tengo una pequeña firma de desarrollo de ingeniería que se llama Mecánica Térmica. Bueno, con eso en mente, vamos a iniciar esta nuestra charla. Y vamos a iniciar viendo justamente los principales problemas que va a tener y que ya tiene la humanidad. Esto hace 10 años les decía, en los próximos 50 años, bueno, prácticamente ya hemos comenzado estos problemas a nivel mundial. La energía, el principal problema, estamos viendo que el cierre del estrecho de Hormuz ya nos afecta a nivel mundial. Yo que hago bastante seguimiento a al precio del crudo, he visto cómo antes de que inicie estos conflictos estaba el precio del barril en $56 y a los 2 días ha llegado a $76, a la semana a un tope de 120. Bueno, y ahora estamos actualmente entre 95 y $100 el precio del barril, ¿no? Realmente se ha disparado este costo. Y esto nos muestra justamente que, denme un momento, por favor. Ahora, disculpen. Entonces, he podido observar de cerca este problema en el incremento del costo. Y entonces, prácticamente la energía ya no es un problema de aquí a 50 años, no, es un problema hoy. De la misma forma, el agua, actualmente, prácticamente Cochabamba creo que es dentro de las ciudades más castigadas debido al abastecimiento de agua, sobre todo la zona sur y otras periféricas, ¿no? Afortunadamente en Santa Cruz no se tiene ese mismo problema, pero si eso lo vemos en nuestro país, en nuestras regiones, imagínense en, en regiones como Afganistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, justamente estas zonas en conflicto actualmente, ¿no? Entonces, nuevamente, los problemas que antes ya los presentaba como en los siguientes 50 años, ya son un problema actualmente. Y dentro de estos principales, eh, la energía es lo que más nos va a afectar y nos afecta, ¿no? Seguramente ahora ya
los que tienen vehículos y han visto el impacto realmente que se tiene con esta variación de costos. Entonces, en ese sentido, nosotros, eh, al ver que este costo de esta energía realmente para nosotros representa eh, una inversión económica, representa que eh, proyectos puedan llevarse a cabo o no llevarse a cabo, o plantas o facilidades industriales entren en operación o no entren en operación, realmente para nosotros eh, ahora podemos entrar en ese juego. En ese entendido y enfocándonos en lo que son nuestras calderas, nosotros tenemos prácticamente a nivel, esto es un estudio, si bien está desactualizado, no han publicado actualizaciones de estas gráficas, van a disculpar la antigüedad de esta referencia. Sin embargo, prácticamente 37% de la energía total consumida en el mundo está destinada para la operación de calderas. 37% a nivel mundial. De ese 37% destinado para calderas, para la operación de calderas, 51% es combustible de tipo gas natural, ¿no? Prácticamente por los costos eh, y ahora que se tiene énfasis y bastante cuidado en el medio ambiente por el consumo de perdón, por las emisiones que nos da el gas natural, el más usado, gas natural. Entonces aquí nosotros podemos ver justamente de que es necesario eh, seguir avanzando en el estudio de diferentes tipos de combustibles, seguir mejorando el diseño de nuestras calderas, seguir mejorando el diseño de los quemadores, porque prácticamente el consumo de esta energía se va destinada para la operación de estos equipos. Pero eso lo podemos ver tal vez eh, nosotros como profesionales, analistas de la problemática energética, políticas energéticas, mm, tal vez incluso como ingenieros de proyectos que se enfrentan a este tipo de situaciones, ¿no? Para poder entender cómo se llevan a cabo estos proyectos. Sin embargo, nosotros como ingenieros de campo, necesariamente tenemos que tener claro de que todavía eh, se llevan a cabo y se van a seguir llevando a cabo proyectos en este rubro, ¿no? Porque al final, seguramente para muchos de ustedes, el objetivo es que hayan proyectos, ¿no? Para mí, por ejemplo, eh, prácticamente en lo que va de la gestión 2026, y seguramente muchos van a estar de acuerdo conmigo, se han ido reduciendo los proyectos en ejecución en la industria. Oil and gas, bebidas y alimentos, tratamiento de agua, los diferentes rubros, se han ido reduciendo los proyectos, ¿no? Entonces yo puedo decir que está algo parado. Pero eh, prácticamente lo que nosotros podemos ver en esta última gráfica es que todavía estamos en esta clase de proyectos, ya sea para generación de energía eléctrica, ya sea para facilidades industriales, todavía consiguen inversiones. Y ahí podemos ver que se ha llegado a hacer una inversión hasta de 19,8 billones de dólares, solamente en Estados Unidos. ¿Esto qué nos dice? Que prácticamente todavía nosotros podemos llegar a desarrollar proyectos donde sí se tiene inversión. Es decir, para nosotros todavía es atractivo poder trabajar con calderas.
Anteriormente, aunque varios todavía hay en operación este tipo de calderas, no tan antiguas como la de la imagen, ¿no? Pero se tienen todavía calderas de hierro fundido. Estas calderas han sido diseñadas, han sido fabricadas por métodos prácticamente semiteóricos, donde más que, por favor, Gustavo, digo, ahora sí, gracias. Entonces, denme un momentito, por favor. Para disculpar, señores. Entonces, estas calderas han sido diseñadas por métodos semiteóricos, con conceptos básicos respecto a los mecanismos de transferencia de calor que se tienen. Se han hecho pruebas, se han verificado, se ha experimentado, se ha vuelto a fabricar, hasta llegar a modelos que traten de llegar a unas condiciones óptimas de operación de los equipos de esos años. Además de verse limitados en las... Ya. Van a disculpar, señores, mi hija está deshinchuda. Pero bueno, entonces, estos métodos semiteóricos nos han dado calderos limitados no solamente eh, en en los límites de la ingeniería, sino también limitados en los materiales, ¿sí? Limitados en en las tecnologías de fabricación. Como pueden ver en la imagen, prácticamente estas calderas están incluso fabricadas por remache, ni siquiera son fabricadas por soldadura. ¿Esto en qué nos limita? Nos limita hasta en las presiones de operación. Esto, por lo tanto, en las temperaturas de operación. Entonces, hasta nuestro proceso mismo está limitado a la tecnología que teníamos en ese momento. Actualmente, acá podemos ver un caldero nuevo, marca Superior Boiler americano. Estos equipos, actualmente, un caldero tubular, por ejemplo, puede llegar a generar hasta 20 toneladas hora, 20.000 kilos de vapor por hora, con presiones de hasta 20 bares, el pirotubular. Si hablamos de calderos acotubulares, incluso podemos llegar a tener calderos que trabajan a presiones críticas. ¿Qué es una presión crítica? 26 megapascales. 26 megapascales, ¿no? O sea, estamos hablando de condiciones mucho más severas.
y la tecnología misma de control es muy diferente. Acá, en esta caldera antigua, yo tenía que tener a un operador que esté prácticamente dedicado a la caldera. Se baja el nivel del agua, él tenía que ir a cargarla, el agua. Se sube, tiene que purgar, tiene que llenar el carbón en la mano, ¿no? Entonces, la tecnología de control era mucho más todavía rústica. Actualmente, prácticamente yo puedo monitorear si, dependiendo del tipo de tecnología, yo puedo monitorear el caldero desde mi teléfono. Yo puedo llegar a monitorear el caldero desde mi teléfono, puedo revisar si está encendido, si está apagado, en qué temperatura está operando, a qué presión, cuál es el flujo que está generando, cómo está funcionando el quemador desde la comodidad de mi casa, si prefiero. Entonces, esta tecnología se ha ido perfeccionando, lo que hace que tengamos equipos de estas características. Y ni hablar de las tecnologías de fabricación, ni hablar de los controles de calidad, ni hablar de la examinación que actualmente se realiza. Por ejemplo, si hablamos en tecnologías de fabricación, en procesos de soldadura, nosotros ahora estamos hundidos en procesos de soldadura. El proceso de arco eléctrico es el más común, por decirlo así. Y lo que antes se veía como algo que realmente era una gran inversión, que se veía hasta como solamente un proceso, ¿cómo se llama esto? En cadena, de producción en cadena, que es el arco sumergido. Por ejemplo, en el proyecto ICA en La Paz, se han armado sistemas de soldadura por arco sumergido para los tanques de almacenamiento de hidrocarburos, es decir, localizados. Tengo colegas, eh, amigos que tienen sus empresas que fabrican pequeños tanques de pulmones de aire y tienen en sus talleres, en sus plantas, sistemas de soldadura por arco sumergido, ¿no? Entonces, lo que antes para nosotros era realmente una tecnología distante, ahora es algo más común. Tener una cortadora CNC antes era un pantógrafo. Ahora, incluso si yo tengo plasma en los talleres de mecánica térmica, tengo plasma, tengo oxígeno, yo me veo limitado porque es mucho más preciso y hasta para ciertos trabajos es preferible utilizar tecnología de corte láser CNC. Entonces, eso solamente nos muestra cómo las tecnologías de fabricación han ido evolucionando y obviamente estas nos ayudan a fabricar un producto de mejor calidad. Ahora, los controles que se tienen en calidad de la misma forma. Antes, la prueba de tintas penetrantes era diésel con tiza. Actualmente, si me dicen tintas penetrantes, yo digo, ¿qué método? ¿Quieres método A, método B, método C, método D? ¿Qué quieres que sean? ¿Visibles? Entonces, si hablamos solamente de tintas, tengo ultrasonido y tengo ultrasonido incluso scan A, scan B, scan C, PAUT, que me sirve para hacer examinación volumétrica, que antes solamente podía hacerlo con examinación por radiografía industrial, pero ahora ya puedo hacerlo, puedo sustituir esas técnicas de examinación no destructiva. Entonces, prácticamente este desarrollo ha ido mejorando nuestro producto, que para nosotros en este caso es nuestra caldera. Actualmente, calderas que son fabricadas bajo el estándar ASME sección 8, Boiler and Pressure Vessel Code sección 1, en función a los espesores, etcétera. O sea, porque obviamente detrás de esto tiene que haber una ingeniería, ¿no? En función a las características del equipo, se llegan a tener hornos de tratamiento térmico para alivio de tensiones. No estamos hablando de un tratamiento térmico localizado, como generalmente se habla, sino estamos hablando de hornos de tratamiento térmico para todo el equipo. Estos hornos yo los he visto en Brasil.
por el tamaño de los equipos que se fabrican y los espesores que tienen cada uno de los equipos. Actualmente se tienen, esto se llama TIC orbital, donde prácticamente el soldador ya no es propiamente un soldador, sino es un operador de equipo de soldadura. Y me adelanto a su consulta, también se tiene que calificar al operador del equipo de soldadura, ¿no? El control de calidad se sigue manteniendo. Y bueno, gracias nuevamente a estas tecnologías de fabricación, ya tenemos incluso producción en serie, ¿no? Producción en serie, pero ¿a qué me refiero con esta producción en serie? En Dinamarca, por ejemplo, hay empresas que solamente se dedican a fabricar hojas de tubos, como acá podemos ver. Solo fabrican hojas de tubos. Otra empresa solo fabrica cámaras de combustión. Otra empresa solo fabrica, porque están estandarizados, obviamente, ¿no? Según el plano del cliente o del ensamblador. Entonces, estas empresas van a fabricar dentro de las tolerancias que yo como integrador les voy a entregar y ellos solamente se dedican a fabricar estas partes. ¿Y qué me da a mí como resultado? Yo, como una empresa fabricante de recipientes a presión y tuberías, me dedico netamente a ensamblar estas partes. En Estados Unidos es una práctica mucho más común que se tengan fabricantes de cabezales, fabricantes de, por ejemplo, entradas de hombre, entradas de mano, hojas de tubos, etcétera, que son netamente se dedican a hacer esas piezas. Entonces, a nosotros nos llega, y eso les digo, prácticamente es una gran ayuda como ensambladores que podemos llegar a ser, ¿no? Porque no necesariamente tengo que tener una facilidad 100% armada, 100% equipada, o que el equipamiento me limite a mí hacer la fabricación de estos equipos. Tenemos diferentes tipos de calderas. Actualmente tenemos calderas pirotubulares, acuatubulares, mixtas, si hablamos por la clasificación del fluido. Si hablamos por el tipo de espalda, tenemos este tipo de espalda seca, de tipo de espalda húmeda. Cuando estemos desarrollando el curso, vamos a poder ver que dependiendo hasta del autor de- del libro que podamos llegar a revisar, tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Y además de eso, facilidades en China, por ejemplo. Yoanda Boiler, que es un fabricante bastante buscado acá en América Latina, o sea, un fabricante chino que vende bastantes productos acá en Latinoamérica, incluyendo Bolivia, Yoanda Boiler. Ellos tienen en stock más de 60 calderas de diferentes tipos. Su almacén está lleno y se despacha continuamente a diferentes partes del mundo. Entonces ellos prácticamente ya tienen una producción en serie de todos sus equipos. Y obviamente, en función a los requerimientos de cada cliente, por ejemplo, acá tengo a Roberto, tengo a Eduardo Castillo, pero que no sea Eduardo del Castillo, y tengo a José Huanca. Entonces, cada uno de ellos me puede decir, mira, Samir, yo quiero un caldero de 600 kilos, pero que sea barato. Tengo este presupuesto. Ya entre tira y afloje negociamos un punto medio, pero no me interesa nada más. Quiero el caldero aquí y punto. No me interesa puesta en marcha, no me interesa nada. Quiero el equipo acá. José Araníbar me va a decir algo diferente. Mira, Samir, tengo un poco más de presupuesto, así que yo quiero que me pases todos los manuales y quiero que sea un caldero construido bajo norma y estampa ASME. Perfecto, este es el presupuesto, se acepta. ¿Y quién era el colega?
el colega Xiaomi 25062R N2DL. Él me va a decir, Samir, yo quiero un caldero ASME, quiero databook, quiero puesta en marcha, quiero precomisionado, comisionado y puesta en marcha del equipo acá en Bolivia y quiero un servicio de mantenimiento por un año. Bueno, y eso, por 5 años. Estos son los costos. Perfecto. Ah, y quiero que todo el tablero tenga accesorios, elementos eléctricos ABB o Siemens. Quiero que el manual esté 100% español, no quiero nada chino acá. Perfecto, lo que usted quiera. En función a los requerimientos de cada cliente, este fabricante yo ando, y yo les digo esto porque yo he especificado desde el más barato, para clientes obviamente que tienen presupuesto limitado, hasta el más caro, que entra con prácticamente estampa ASME, ¿no? Entonces, en ese sentido es que yo he podido ver de cerca este fabricante Yuanda Boiler. Prácticamente, como les mencionaba acá, los métodos semiteóricos que se han llegado a utilizar para diseñar los calderos, los métodos eh, hasta iterativos que se tienen en la caldera, bueno, en el diseño de la caldera. Entonces, los diferentes métodos que se tienen incluso, A la altura de la calle 16. no, los métodos hasta iterativos que se tienen, ¿no? Seguramente todos han estudiado transferencia de calor en la universidad y nuestros métodos iterativos, continuos, ¿no? Porque prácticamente eso teníamos que hacer en la universidad. Asumir un valor, revisar, recalcular, etcétera, ¿no? Prácticamente bajo esos métodos se han empezado a diseñar las calderas. Actualmente se tienen prácticamente dos tipos de simulaciones, ¿no? Lo que serían las simulaciones FEM, ¿no? De elementos finitos, y la simulación CFD, que es de dinámica de fluidos. Es decir, yo puedo hacer una simulación de cómo se va a comportar el, el producto de combustión desde el ingreso a la caldera, a través de los pasos, etcétera, hasta su salida a través del hogar, perdón, de la chimenea. Y a su vez, yo puedo simular el comportamiento que va a tener el material respecto de los productos de combustión. Y ahí yo ya puedo ver cómo realmente se está comportando, dónde tengo que hacer la configuración adecuada del número de tubos en primer paso, segundo paso, tercer paso, etcétera. Puedo ver qué sectores tengo que optimizar, ya sea por soldadura, por vibraciones o perdón, por cargas dinámicas, por cargas cíclicas que se tienen en mi equipo. Softwares como el ANSYS, COMSOL, el Altair, sí, el Altair Systems, son ya programas que nos llegan a hacer la simulación de todo el sistema. Yo nunca les voy a recomendar Solid por si acaso. No sirve SolidWorks para simulaciones. Entonces, sí, la tecnología computacional actualmente que se tiene nos ayuda a poder optimizar esto. ¿Y a qué hemos llegado? Prácticamente eh, como fabricantes, muchos fabricantes ya no pueden llegar a optimizar más el diseño de su caldera. Ya ha llegado al tope, por decirlo así. En espesores, en resistencia, en capacidades, etcétera. Ya se llegó al tope. No se puede más. ¿Dónde tengo que llegar a optimizar mi caldera? En el combustible mismo. Y prácticamente dentro de nuestras limitaciones, eh, vamos a dejar esta idea del combustible para más adelante. Entonces, sumado a esto,
a una capacidad de simulación mucho más avanzada, nuevas tecnologías de fabricación. También está el control, ¿no? Yo ya tengo sistemas de control que para el caldero se llaman eh, BMS. El BMS es el famoso Burner Management System, o para muchos conocidos como el cerebro del caldero. El cerebro del caldero, ¿qué es lo que hace? Controla prácticamente todo el proceso de combustión. Actualmente, bueno, en mis tiempos, por decir, cuando yo empecé con calderas hace como 13 años, prácticamente eh, pensar en un tablero digital o en un HMI, en una caldera, era un costo bastante elevado. No solamente por el costo de los elementos, sino también hasta para la programación misma y la integración de este sistema al caldero, ¿no? Era hasta impensable, por decirlo así, y menos en calderos pequeños. Ya en calderos grandes, donde la inversión son $250.000, darle $30.000 al control no es nada, ¿no? Entonces, eso era hace 13 años. Y esto lo estoy hablando en Bolivia, ¿no? Actualmente, yo le veo hasta raro si el sistema de control de mi quemador yo no lo puedo integrar a una estación de trabajo para poder monitorear de forma adecuada, porque los costos realmente se han reducido y estamos hablando de una reducción de más del 70-80%. Costos de los instrumentos, costos de la programación, lo que hace que la tecnología misma de control de todo nuestro sistema sea mucho más accesible y por lo tanto podamos nosotros controlar más aspectos y por ende controlar a detalle, con precisión, la operación de estos sistemas. ¿Y esto qué nos va a poder permitir? Optimizar la operación, mejorar el consumo de combustible, mejorar el consumo de energía eléctrica. Por ejemplo, acá tenemos es un sistema de control autoflame, el más básico, solamente está controlando quemador. Y se integran a esto, hay una versión superior donde yo ya puedo controlar el flujo, descarga de flujo de vapor, temperatura de chimenea, análisis de gases en tiempo real en la chimenea. Entonces, este sistema es el básico, el que estamos viendo acá. Este es el básico. Ahora, viendo que l- muchos aspectos ya están al límite, ya están al tope, todavía se tienen fallas en calderas. Actualmente siguen habiendo accidentes por explosión de calderas. No, y no hablo en Bolivia solamente, ¿no? No quisiera decir, es que solamente en Bolivia, no, en todo el mundo. Inclusive hace poco, creo que fue hace 2 meses, un mes, igual explotó una caldera en Estados Unidos. O sea, donde ha nacido el código ASME, donde en teoría es todo más seguro por todas las regulaciones, ha explotado una caldera. ¿Esto qué significa? Que tenemos todavía que mejorar ciertos aspectos. Tal vez ya no el diseño, tal vez ya hemos llegado al tope en diseño, pero sí continuar con la optimización en operación y mantenimiento, en inspección, en integridad mecánica. También, ya que estamos viendo el tema de combustibles, por eso les mencionaba, ¿no? Dejar este puntito, lo mencionamos acá. Actualmente, por ejemplo, en Perú, muchas pesqueras ya están haciendo un cambio de sus quemadores para utilizar y su sistema de control de sus quemadores para trabajar con combustibles que se llama gas blending. ¿Este gas blending qué es? Es gas natural con mezcla de hidrógeno. Esto yo les menciono porque en mi tesis de maestría justamente yo mencionaba esta opción de hacer gas blending, pero
Esos años todavía era visto como parte teórico experimental porque no habían aplicaciones prácticas comerciales. ¿Qué me refiero? O sea, no habían quemadores que ya estén adaptados, su sistema de toberas, Swirling, etcétera, que ya estén adaptados y se puedan encontrar comercialmente para, eh, para la venta. Actualmente ya se tienen, y esto les digo, que es ya un colega que trabaja en Perú haciendo justamente este trabajo y provisiona quemadores, intercambiamos información continuamente y obviamente dentro de los proyectos de que ya se tienen eh, proyectos o calderas, perdón, instaladas con gas blending. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Optimizar el combustible. ¿Esto en qué nos ayuda? Costos, costos de operación y emisiones, reducción de emisiones. Muchos dirán, y yo lo he dicho, todavía lo pienso, ¿para qué la reducción de emisiones? Muchas empresas, sobre todo las transnacionales internacionales, se fijan en esos aspectos para poder colaborar con otras compañías. Por ejemplo, a BEINBEP, que para nosotros en Bolivia es CBN Guari, CBN Paceña, CBN Taquiña, entre otras, bueno, no me acuerdo cómo se llama la de Santa Cruz. Por ejemplo, estas compañías tienen plantas de tratamiento de aguas, que les es un costo prácticamente a pérdida hacer ese tratamiento de agua. Pero lo hacen porque está dentro de las políticas de la empresa como BEINBEP, porque, bueno, prácticamente BEINBEP es de las más grandes del mundo, de tres cervezas en el mundo que se consuman, una es de BEINBEP. Y les estoy hablando de las diferentes marcas que pueden llegar a conocer. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿No? Que en este mundo globalizado, si yo realmente quiero llegar a trabajar con compañías grandes como Nestlé, Grupo Gloria, ya no solamente es trabajar de forma óptima, sino ver qué aspectos puedo realizar para mejorar o para tener un impacto social positivo. Y dentro de estos, obviamente, es la reducción de emisiones. En Estados Unidos, yo les digo, hasta nuestros nuestros contemporáneos, los millennials, no consumen ciertos productos si no saben que tienen cierto impacto positivo en la sociedad. Dejan de consumir productos. O sea, porque miren cómo se llega, ¿no? A tener esa influencia. Entonces, es también importante para nosotros considerar, dependiendo de dónde lleguen a trabajar, esa clase de impacto. En este caso, como ingenieros mecánicos, electromecánicos, químicos, industriales los que tengamos acá, para nosotros eso solamente se puede traducir en una reducción de emisiones. Hasta este punto, señores, ¿alguna duda, alguna consulta? Pueden abrir su micrófono, no hay ningún problema. Sí, buenas noches. Adelante, Roberto. Es interesante este concepto del gas blending. Eh, el nitrógeno o el hidrógeno se pone en paralelo con el gas natural. ¿Cómo es el concepto? ¿Cómo se Claro, hace eso? se hace una mezcla en la inyección. Pero ¿y la proporción? ¿Cómo se mide? ¿O hay aparatos que hacen esa mezcla? Ahora ya con tema de válvulas de control, ya no hay mucho que medir, mi estimado Roberto. ¿Y los costos de operación bajarían en el tema de combustible si hacemos Claro, esta... el costo del combustible, del consumo de combustible, se reduce. Claro que sí. Y esto ayudaría, ¿no? Porque viendo que el gas natural se está acabando también en Bolivia por estos Claro, temas de exactamente. yacimientos, Por ejemplo, esa es una mi opción. proyecto de tesis de maestría justamente hablaba de eso para cambiar el combustible en todas las termoeléctricas y que no se utilice solamente
gas natural, sino gas blending, hasta cierto porcentaje, porque obviamente las turbinas, los sistemas de combustión de las turbinas se tienen que ajustar, Excelente. ¿no? Buena cosa, Obviamente no lo había hay unas escuchado antes. opciones alternativas, pero le tienen miedo que son los reactores nucleares, ¿no? También se plantea como trabajo futuro, se planteó en su momento como trabajo futuro reemplazar el sistema de combustión como tal, es decir, ya no serían ciclos combinados, sino solamente ciclos Rankine eh, con microgeneradores nucleares. Descartamos completamente la turbina, para que eso ya sería directamente en recuperación de gases, pero bueno, son Es, alternativas, ¿no? Pero como les digo, esto ya está rayando en la optimización del combustible. son puras teclas y hay otro modelo que sí es una pantalla táctil. Ok, pero es básica. Eso quiere decir que la cantidad. Creo que se equivocó el colega. Bueno, ¿alguna consulta más, señores? Gracias. No, de nada, Roberto. ¿Ninguna duda, señores? Samir, una consulta. Muy buenas noches. Adelante. Una de las industrias vi, digamos, un problema con el tema de los tanques, digamos, eh, de gas en Gazafa, ¿no? Por ejemplo, no ha llegado todavía en algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, Arque, sectores alejados, no ha llegado todavía lo que es la línea de gas. Entonces, lo que pude ver es que no consume, digamos, eh, a- por lo menos un 80 por ciento de gas, ¿no? Siempre queda en la gasafa de gas. Eh, y a veces eso afecta, digamos, en el sistema, ¿no? De encendido de algunos equipos, de consumo de, digamos, en algunas aplicaciones, por ejemplo, si tengo varios calderos, eh, a veces el sentimiento seduce, ¿no? ¿Hay alguna forma, digamos, de poder optimizar esa parte? Ah, No sé, claro, claro que sí, ¿verdad? extraer, Por digamos, ejemplo, en succionar. varios equipos, varias calderas, ¿No? no solamente en zonas alejadas, sino por el costo de inversión. Yo, porque al final, por más de que yo tenga una línea principal que está pasando frente a mi facilidad, la intervención a línea, el JTAP y todo, me va a costar $10,000 mínimamente, solamente la intervención, ni siquiera el resto de la instalación. El PRM, todo, estamos hablando de un proyecto de $30,000 fácilmente. Pero con un trámite burocrático con YPF, que es una, un dolor de cabeza, por lo que sin ningún problema ese proyecto de instalación de gas natural se puede llegar a extender un año. Un año. Entonces, hay facilidades o, bueno, empresas que prefieren eh, hacer la instalación de sistemas de GLP. Estos sistemas de GLP pueden ser sin problema instalados ya sean en tanques de GLP de mayor capacidad, 10 metros cúbicos, etcétera, o yo puedo utilizar garrafas. Obviamente, nuevamente, ¿no? Eso tiene que ver hasta con la capacidad de inversión. Por lo tanto, yo puedo utilizar garrafas más grandes o garrafas más pequeñas. Y justamente sucede durante la operación por la caída de presión, etcétera. Se llegan a congelar y no se llega a utilizar de forma adecuada todo el combustible de la caldera. Se utilizan unas, unas bateas, por decirlo así, ya, unos recipientes de volumen, de tamaño más grande, en los cuales prácticamente están en un baño María, por decirlo así. Este baño María tiene que ser calentado por puede ser una resistencia eléctrica.
Entonces, ese agua en el cual ellos están inmersos, estando 25 grados, 28 grados, suficiente, hace o va a evitar que la caldera baje de su temperatura y que esté afectando al mismo combustible. Pero eso, por ejemplo, se hace en cualquier instalación donde yo utilice garrafas, ya sea de 20 kilos, 40 kilos, se realiza ese tipo de instalación. ¿Alguna consulta más, señores? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, a ver, respecto al curso. El curso va a estar dividido, va a estar dividido en dos etapas, perdón, en tres etapas. Vamos a ver una primera parte que va a ser el cálculo del proceso. Nuestro curso se está enfocando netamente en la caldera. Ya, no estamos hablando de sistemas de distribución de vapor. Ya, eso quiero que lo tengan claro. Porque muchas veces me dicen, no, pero teníamos que ver, no, no vamos a ver distribución de vapor. Estamos viendo netamente la caldera. Entonces, una primera parte vamos a ver cómo calcular el consumo de vapor en procesos. Para nosotros como ingenieros de proyectos, cuando yo voy a hacer un proyecto, ¿qué es lo primero que tengo que definir? La capacidad de la caldera. Si no se define la capacidad de la caldera, estamos mal. Tal vez algunos de los colegas hacen instalación de calderas, hacen mantenimiento de calderas, o venden calderas, o fabrican calderas, no sé. Cuando vas al cliente, el cliente te dice, necesito una caldera ya. Y lo que te va a decir es de qué capacidad tiene que ser. Tienes que saber calcular la capacidad de consumo. Y esto es en función al proceso. Entonces, vamos a ver primero esa parte. Segundo, vamos a ver la parte mecánica. Vamos a hacer una revisión de la normativa para construcción de calderas. ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section 1, que es las reglas para construcción de calderas de potencia. Y la ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section 4, que es las reglas de construcción para calderas de calentamiento. Paralelamente a eso, a esta revisión de los requerimientos mecánicos, vamos a ver lo que es la sección 2, que son materiales, para entender las propiedades y no me digan, yo estoy utilizando un SAE 1010. ¿Qué es eso? La resistencia estaba en Timoshenko y en Singer, no hay tal. Entonces vamos a revisar la normativa asociada para hacer estos cálculos mecánicos de forma adecuada. De los componentes más críticos, que sería el cuerpo, la cámara de combustión y el espejo o hoja de tubos. Esos son los elementos más críticos, ¿no? Entonces vamos a ver esos mecanismos de fallo, ya sea a presión interna, a presión externa, por inestabilidad elástica, etcétera. Y por último, vamos a ver ya de forma general lo que es el tratamiento de agua y la inspección de calderas, ¿no? Las inspecciones que se recomienda realizar a las calderas semanalmente, mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. El curso va a estar enfocado en esas tres etapas. ¿Ok? Vamos a utilizar 2 semanas de su tiempo, 3 veces por semana, prácticamente es día por medio, y 2 clases se les va a dar el material para que ustedes puedan estudiar y obviamente vamos a hacer el avance posterior en clase. El objetivo es que ustedes, saliendo o concluyendo el curso, puedan hacer dos cosas: especificar una caldera con todo lo que se requiere y poder hacer los cálculos mecánicos mínimos necesarios para una caldera. Y por último, si ustedes son, ya sean de mantenimiento, de proyectos, de inspección, etcétera, también tienen que saber los requerimientos mínimos para que se hagan mantenimientos, ya sea por su equipo de mantenimiento o por empresas externas que seguramente ustedes como clientes van a buscar. Y no vaya una empresa a limpiarle afuera de la caldera solamente el aislamiento, sople con compresor algo y ya está limpio, ya está bien tu caldera. No, no, sino
todo lo que se tiene que hacer realmente. Tenemos una consulta de Ángela Axema. Sí, como les mencioné, en la tercera parte vamos a ver lo que es el tratamiento de agua de las calderas. ¿Cuáles son los equipos de tratamiento de agua? ¿Qué tipo de tratamiento se hace? ¿Cuáles son los procesos de tratamiento? Y lo que nos interesa a nosotros, los parámetros de control. Yo no soy ingeniero químico. Si tenemos un químico, me va a disculpar seguramente por los errores que puede llegar a cometer. Lo que nos interesa a nosotros en tratamiento de agua es los parámetros de control. La dureza, el pH, los sólidos disueltos totales, etcétera. ¿Alguna duda, Bueno, alguna consulta más, señores? Ninguna. Bueno, señores, Consulta, disculpe, adelante, consulta, Robert. ¿cuánto está el precio del curso? Es que yo recién también me uní recién, así que... Dame un momento. Mm, No, voy a solicitar que se envíe a los grupos por los cuales se han ido uniendo la información, Ah, ok. ¿ya? ¿Y Porque cuándo yo no empezaría, sé, profe? el lunes. Ah, el lunes que viene, Sí, perfecto. sí, el lunes que viene. Ah, ok, bien. ¿Ya? Aquí pues, tenemos otro, Eduardo del Castillo. A ver, esto quiero entender. A ver, Eduardo dice, algo acerca de conjuntos de calderas para hoteles, financiamiento. ¿Financiamiento, dices? Sí, profe, No buenas creo que sea noches. financiamiento. Un factor económico, no sé cómo llamarlo. A ver, en mantenimiento vamos a ver qué actividades se tienen que realizar. En operación, cuáles son obviamente los parámetros que se tienen que verificar durante la operación de la caldera. No es tanto para hoteles, sino para cualquier facilidad. ¿Ya? Obviamente, hay normativa asociada para la instalación, para el mantenimiento. Por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? La National Board Inspection Code 23, parte uno es instalación. Entonces, esta instalación nos hace referencia a la instalación de calderas en cualquier tipo de instalación, no solamente hoteles, hospitales, centros comerciales, etcétera, porque obviamente ahí también se llegan a instalar calderas. Ahora, respecto al financiamiento, bueno, los costos, eso prácticamente son horas hombre, todo eso ya depende de cada empresa, ¿no? Ahí yo no les podría dar una guía respecto a cómo se puede manejar eso, ¿ok? Tema de costos, no, eso sí no lo vemos, ¿no? Víctor, sí, efectivamente, en el curso se les va a pasar la normativa actualizada, la 2025, ASME 2025, que es la última edición vigente, se les va a pasar toda esa información, las presentaciones, todas las presentaciones se les va a compartir para que ustedes puedan imprimirlas, revisarlas, estudiarlas. Los videos, obviamente, del curso se les va a compartir de la misma forma. ¿Qué más tenemos ahí? Fichas técnicas de ciertos equipos, ciertos elementos se les va a compartir, planos se les va a compartir. Bueno, la información, toda la información que vamos a ir viendo en el curso se les va a compartir. No, no, aquí no hay nada de que esta norma es solo para mí, nada. Incluso si hay algo que ustedes quieran adicional y yo tengo la posibilidad de enviarles, de la misma forma, igual se les va a compartir la información. O sea, por esa parte, no se preocupen. eh, en información, señores, yo no tengo límites en compartirles lo que se llegue a ver durante el curso sin problemas. En quemadores.
Claro que sí, en mantenimiento tenemos que ver los quemadores, pero lo vamos a ver desde un punto de vista eh, de mantenimiento. Los quemadores, el ciclo de arranque, las pruebas, la instrumentación, etcétera. Richard, será la parte de diseño de la caldera. Como les he mencionado, se va a hacer el diseño mecánico de los elementos más importantes. Cámara de combustión, cuerpo y hoja de tubos, según las ecuaciones del código ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sección 1 y sección 4. Eso lo vamos a hacer con simple Excel, no necesitan ningún tipo de simulador. Obviamente, para los que quieran extender eso, yo les digo, se puede hacer, pero tenemos que tener un conocimiento bastante elevado de resistencia de materiales, no solamente de resistencia de materiales, del modelamiento, corrección de mallas si se hace simulación. Entonces, incluso los modos de falla que se va a tener, si vamos a trabajar solamente con Roder, ver con Gobel, bueno, con criterios ASME, etcétera. Entonces, hacer simulación, señores, es hasta un semestre solamente simulación realmente. Si se quiere hacer bien, ¿no? Si quieren que se haga en SolidWorks un cilindro se cargue presión, eso no es simulación, por si acaso. Sí, efectivamente, Roberto. Bueno, como les dije, no vamos a entrar al detalle del diseño de quemadores, ¿no? Diseñar quemadores es otro mundo. Pero sí, en lo que vamos a ver mantenimiento, vamos a tocar el tema de quemadores. Roberto. Sobre la calidad del vapor que se genera. Eso se ve en lo que es tratamiento de agua, ¿ya? Y en algunos parámetros constructivos de cómo mejorar la calidad, si quieren, del vapor. No de la generación de vapor, sino de la calidad del vapor que sale de la caldera. ¿Ok? ¿Alguna Ingeniero, duda una más? consulta, perdone que interrumpa. Me refería más bien a los sistemas de calefacción que se dan a los hoteles, porque se ponen varias calderas en paralelo y ahí hay los temas de que las mandas te las venden con todo y el mantenimiento. Entonces, por eso yo le llamé financiamiento, realmente. Este, pero realmente el tema, pues yo lo asemejo a los sistemas municipales que tiene, por ejemplo, en Canadá para alimentar los conjuntos residenciales, porque ahí está Ah, frío, ya. ¿no? Es que Entonces, ese son no. otro tipo de... Todo depende del tipo de caldera, estimado Eduardo. Hay un tipo de calderas, si hablamos de ese tipo de calderas que son más residenciales, incluso es otro código de aplicación porque el tipo de caldera es diferente. Es dependiendo, incluso es hasta eléctrico algunas. Obviamente vamos a ver, pero todas más de una aplicación industrial. Por ejemplo, yo he instalado calderas, pero tubulares de 3 pasos de 1.200 kilos para hoteles en Cochabamba. Hoteles, ¿no? Entonces, pero de ese tipo. Entonces, ese es el punto. Así, Ya, sigue, ingeniero, gracias. ya. Víctor, no entiendo tu consulta. La última, ¿no? Solo se verá un solo tipo de ejemplo de ejercicio. No, no entiendo eso. Si me aclaras, mejor, por favor. ¿Dónde está Buenas Víctor? noches, ingeniero Buenas noches, estimado. ¿Con quién estamos? José Araníbar. Ya. ¿Cómo está, José? Bueno, ingeniero, la consulta es la siguiente. Estamos diseñando una línea de hojuelas de quinoa. Estoy en el lado de Oruro. ¿Ya? Y el problema es Artitán. Bueno, no es el problema, ¿no? Estamos viendo qué tipo de caldero necesitamos para el acondicionamiento del grano antes de que entre a la laminadora. Entonces, ¿Ya? ¿qué,
¿Qué consideraciones puedo tener? Ahí, por ejemplo, José, yo no conozco el proceso este que me mencionas, ¿no? De previo a la laminadora que me dices. No lo conozco. Lo importante acá es lo siguiente, José, es conocer el proceso. ¿A qué me refiero? ¿Qué temperaturas debe llegar? ¿Cómo se llega a procesar? Si es en un tanque, si es si solamente es por batch, etcétera, para poder definir. Ahora, en cualquier caso, mi estimado José, las calderas para facilidades pequeñas y medianas que se utilizan en Bolivia, el 95% son calderas pirotubulares, el 95%. Dependiendo de la capacidad de de tu planta, no sé qué tan grande será, puedes inclinarte por una caldera de ese tipo o si es una producción mucho más pequeña, puedes inclinarte por una caldera eléctrica. Como te digo, no sé cómo es el proceso, tendría que revisarlo, o por lo menos que me expliques cómo entra, cómo se calienta, etcétera. A que si tengo que fijarme porcentaje de humedad o no, o solamente temperatura. Con esos parámetros, se puede llegar a calcular cuál es el consumo de vapor que necesitas para definir el tamaño de tu caldera. Ingeniero, bueno, sí, la verdad son muchos aspectos, pero más o menos en conclusión es donde eh, la línea está diseñado para que en una cámara entre Ujú. el grano va con una humedad del 10%. Según norma, para laminarlo tenemos que llegar a una humedad del 20%. Y ese 10% que tenemos que aumentar, queremos implementarle con un caldero a vapor para no utilizar mucha agua. Me imagino que la presión es bien importante en aquí, ya que vamos a inyectar vapor a la cámara de acondicionamiento. Claro, lo que tú quieres hacer es similar a un escaldado, ¿no? Prácticamente. Eh, por ejemplo, para escaldar, si quieres aumentar humedad, incluso tiene que inyectar agua más. Se inyecta agua y se inyecta vapor. Hay que analizar bien el proceso. Y en el caso de si es netamente vapor, obviamente el consumo es reducido, ¿no? El volumen específico del vapor es bien pequeño. Entonces, que de un litro de agua tú llegas a sacar pues más de 10.000 litros de vapor. Entonces, eso no es problema. Hay Ya, que revisar ingeniero, el proceso. entonces me estaría inclinando por los calderos de paralelos que me indicaban, ¿no? El que el Sí, noventa y cinco por ciento estamos pirotubular, manejando. Ah, sí, pirotubular. perdón, tubular. Ya, ingeniero, gracias. Perfecto. Bueno, señores, creo que no tenemos más dudas. Víctor, el objetivo de los ejercicios, ya para aclararte, porque no me has aclarado la consulta, es poder entender el comportamiento del componente, ya sea del cuerpo, cámara de combustión y hoja de tubos. Es muy importante entender el comportamiento. Entonces, yo les puedo dar un ejercicio, dos. Si no variamos las condiciones de operación, no vamos a entender cómo se comporta. El objetivo de estos ejercicios, primero va a ser dimensionar y después variar las condiciones para entender cómo se comporta. Listo. Les estoy pasando mi número de contacto para los interesados en el curso. En caso eh, de que quieran más detalles o tal vez quieran tocar algún tema adicional. Una consulta, disculpe. Adelante, Roberto. Em, ¿Tiene alguna idea de un caldero para vapor puro? Mire, el anterior
señor que preguntó me hizo pensar esto. Y si quiere humectar quinoa con un vapor industrial, pues me parece que está erróneo, ¿no? Porque el agua de un caldero tiene muchos químicos cabalmente para evitar la corrosión de la cámara interna. Y si ese vapor tiene contacto con un producto, ya no va con eso, o sea, estaría contaminando el producto. Entonces estaba pensando en el vapor puro. ¿Tiene alguna referencia de construcción de este tipo de calderos? Mira, Roberto, en cualquier facilidad, oil and gas y farmacéuticas y bebidas y alimentos, por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de sistemas, que son los sistemas de servicios y tenemos lo que son procesos. Cuando yo tengo que hacer, por ejemplo, lo que es agua de servicios, agua cruda, agua de enfriamiento, aire, vapor, todos esos servicios, ¿ya? Y servicios nunca se mezcla con proceso, nunca. No se debe mezclar, justamente por lo mismo que tú acabas de mencionar. Y después tengo proceso. Entonces, proceso tiene diferentes condiciones, tiene diferentes características. Por lo tanto, eh, el equipo mismo donde se tendría que hacer el suministro, mezcla, calentamiento, debe responder a lo mismo. Ya, yo no puedo mezclar esas dos líneas de corriente. Ya, no se mez en ninguna facilidad industrial, tú vas a ver que haya mezcla de procesos y de servicios. Entonces, lo que tú aclaras está bien. Y es lo mismo que le digo a... Entonces, justamente por ese motivo le decía a José, hay que ver cómo es el proceso para poder entender eso, porque no hay ese tipo de mezcla, o sea, no se tiene que mezclar, si no hay contaminación, no hay contaminación, o sea, por ejemplo, en leche, que he hecho varias facilidades de leche, sucede lo mismo. Yo tengo calefacción de vapor, pero no mezclo vapor con la leche, ¿no? En ningún caso. Pero por ese motivo tenemos que ver bien el proceso. Gracias. ¿Alguna duda más, señores? Una, ¿Alguna una consulta? consulta, una consulta, Xavier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te saluda Aldo Delgado, de Perú. ¿Cómo, cómo está, Aldo? ¿Qué dices? Mira, ¿vas a tocar algo sobre gestión de riesgos en operación de calderas? Justamente la última parte, vamos a tocar algo de integridad mecánica y de Ya, RBI, ¿no? De inspección basada en riesgo. claro, basado en riesgo, claro. A ver, a ver, ¿cuántos días son estas charlas? Son 6 días distribuidas en 2 semanas. Ya, ya, ¿qué te iba a comentar? Sí, todo me interesa. No, no sería mala idea que me pases información sobre tu curso. ¿Ya? Claro, como les pasé ya mi contacto, pueden escribirme ahí para que les pueda pasar más detalles. Ok, gracias. Nos vemos. Muchas gracias por todo. Gracias. Inge, disculpe. Adelante, Marcelo. Buenas noches, Inge. Sí, justamente creo que me he presentado a últimas instancias. Quería preguntarle con respecto a los calderos. También se van a tocar diseños de calderos mediante chisperos, porque le comento que yo cuento con, bueno, en la entidad en la que trabajo, yo cuento con dos calderos industriales Ujú, que en Bolivia son nuevos calderos, prácticamente el 2020 han ingresado a Bolivia y bueno, en aquella vez solo se contaba con 4 o 5 unidades a nivel nacional en Bolivia de este tipo de calderos porque son una marca o bueno, un diseño nuevo que habían llegado importados. Son calderos industriales marca Lochinvar y justamente quería tocar el tema si, bueno, con el diseño de calderas, ¿van a ser netamente de calderas de vapor o van a tocar
temas de calderos ya mediante chisperos para suministro de servicio. Marcelo, mira que trato de mantenerme actualizado en temas de calderas. No conozco ese tipo de caldera que me estás mencionando. Tal vez lo conozco con otro nombre. Así que sería interesante, mira, si estás interesado en el curso, pásame la información que tú tengas, las especificaciones de tus equipos, para que yo vea de preparar por lo menos un par de diapositivas enfocándonos en eso. Y ya dependiendo de las preguntas de los participantes del curso, poder extender mucho más. Pero pásame la información. Imagino que es, yo lo conozco con otro nombre. Quizás sí, Inge. Entonces luego a su número le voy a pasar y Sí, sí, una consulta más. por favor, Con estimado respecto Cristian. al curso, ¿se van a tocar temas de mantenimiento con Sí, respecto al sí. diseño de las calderas? Vamos a tomar los tópicos generales de mantenimiento semanal, mensual, trimestral, semestral, anual. Ah, ya está bien, Inge. Entonces ¿Ya? yo me voy a estar comunicando con su persona. Excelente, Marcelo, gracias. Después, Eduardo, claro que sí, obviamente, si no sabemos termodinámica, no vamos a poder hacer proceso. Vamos a hacer una revisión de termodinámica para el curso, sí o sí. Obviamente con software, ¿no? No os voy a hacer buscar en tablas termodinámicas ni hacer interpolaciones o dobles interpolaciones. Bueno, señores, ¿alguna duda más? Primero, Ninguna, buenas por favor. noches. Soy Giovanni y le quería Giovanni, consultar. No sé adelante, si va a Giovanni. tocar, no sé si va a tocar algo de parte eléctrica, porque yo tengo dos calderos y te comento que los controladores me aguantan casi 2 años y se empiezan a fregar. Entonces no sé si va a tocar un poco de parte eléctrica, Inge. Mm, mira, yo soy mecánico, Giovanni. Lo que vamos a ver está más enfocado en la parte mecánica. Obviamente el mantenimiento se toca ciertas partes eléctricas, ¿no? Porque al final hay que revisar la instrumentación necesariamente. No va a ser muy extenso la parte eléctrica, justamente por la naturaleza del curso, pero bueno, cualquier detalle adicional, si es necesario, bueno, puedo invitar a algún colega, todo, ¿no? Eso creo que no es muy problemático. Y otra pregunta, ¿va a tocar el tratamiento de aguas, no ves la dureza del agua, cuánto va a ser y cómo podemos tratar químicamente o mediante Claro, se resistencia tiene que, particular? vamos a tocar sí o sí lo que es tratamiento de agua, sí o sí. Cada cuánto tiempo se debe regenerar las resinas, todo eso, ¿no ven? ¿Qué? Sí, podemos tocar eso. Generalmente no lo toco los tiempos de regeneración, porque eso ya es más del químico de tratamiento de agua, también de los ciclos de operación de tu resina, porque si tu resina es vieja y hay resina vieja, tu ablandador no lo tienes que regenerar cada día. Entonces, hay varios parámetros también que se tienen que considerar, ¿no? Obviamente los vamos a mencionar, todo eso, y podemos partir tal vez de un ejemplo más preciso, pero es necesario que ustedes también tomen en cuenta eso, ¿no? Yo les puedo dar parámetros de una resina nueva, relativamente nueva, pero cuando la resina ya tiene cierto tiempo de vida, ciertos ciclos de regeneración, no es lo mismo. Y ahí llega a regenerarse, bueno, llega a saturarse esa resina en un día, prácticamente en un turno de operación. Gracias. ¿Alguna consulta más, señores? Bueno, creo que no. Muchas gracias, señores, por su participación. Espero que a los que no se inscriban, por lo menos ya tengan algo más de curiosidad para poder estudiar a fondo las calderas. Y a los que ya estén
con todo el interés. Bueno, espero que sea un curso que pueda satisfacer sus expectativas y obviamente también les pueda posicionar mejor profesionalmente, ¿no? Porque al final es eso, fuera de aprender algo es para mejorar nuestra posición en el trabajo. Que tengan muy buena noche, señores. Muchas gracias. Hasta luego. Creo que buenas noches. Buenas noches, señores.